Entonces vamos a continuar. A ver. Entonces, entonces hoy día lo que vamos a ver son aritmética difusa, ¿ya? Sumar, hacer las operaciones aritméticas en sí básicas en caso difuso, ¿ya? Para ello necesitamos el concepto de lo que es número difuso, ¿ya? Número difuso es un conjunto, obviamente difuso, que cumpla la propiedad de ser, primero, que sea subconjunto, ¿ya? Subconjunto del números reales, y segundo, que sea normal y que sea convexo, ¿ya? Entonces un poco detallamos. Primero, habíamos dicho que un conjunto, ¿ya? Que un conjunto se puede caracterizar con una función de pertenencia, ¿ya? Una función de pertenencia que lo vamos a llamar mu de A, ¿no? Que esta función de pertenencia, obviamente, como aquí el universo de los reales, va a ir el universo de los reales a, al intervalo, ¿ya? Al intervalo 0,1, ¿ya? Entonces, para comentar, recuerden que el concepto de conjunto difuso, ¿ah? El conjunto que normalmente conocemos es el conjunto normal que podemos hablar que un elemento pertenece o no pertenece. Si pertenece, uno; si no pertenece, cero, ¿no? Entonces, con caso difuso lo que trabajamos es que el grado de pertenencia pertenece al intervalo 0,1, no tan solo ni 0 ni 1, ¿no? Entonces, en términos de difuso ya hablamos cuando pertenece totalmente uno y cuando no pertenece totalmente cero. Pero el grado de pertenencia podría estar en el intervalo 0 a 1, ¿ya? Eso ya ahí. Entonces, eso es la función de pertenencia de un conjunto difuso. Entonces, ¿cuándo es normal? También habíamos dicho aquí, esta función de pertenencia podemos graficarlo de esta forma, ¿no? Aquí en forma genérica, acá están los reales, ¿no? Una función de pertenencia podría ser de esta forma para dibujar una, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus valores? Acá estaría el 1, acá estaría el 1, ¿no? Y porque pertenece solo 0 a 1, obviamente aquí baja, ¿no? Aquí también baja, 0 a 1, ¿no? Ahí. ¿Ya? Entonces, es normal cuando, cuando existe por lo menos un valor, ¿ya? Por lo menos existe un valor en el universo que lo voy a llamar, por ejemplo, si estamos acá x sub 0, ¿ya? Tal que el valor me dé 1, por lo menos exista 1. Mucho mejor sería cuando exista varios, ¿no? Entonces, ¿cuándo es normal? Cuando el valor, es decir, cuando el valor de este de aquí existe x sub 0 tal que mu de x en x sub 0, por lo menos 1, me dé aquí 1. A ese tipo se llama conjunto difuso normal, ¿ya? ¿Y cuándo es convexo? Cuando es convexo. Entonces, ¿cuándo va a ser convexo? Entonces, este es para caso normal, ¿ah? ¿Cuándo es convexo? Cuando vamos a tomar dos puntos en el dominio, puede ser x1, por acá podría ser x2, ¿ya? Y por acá, obviamente, he generado dos puntos, ¿no? Acá dos puntos. Entonces, si yo trazo una línea recta que pasa por esos dos puntos, ¿ya? Para los valores que están entre x1, aquí, perdón, aquí sería ya el x2, ¿no? Aquí sería x1 y acá x2, ¿no? Para los valores que están entre x1 y x2, la función de pertenencia tiene valores mayores que cualquiera de estos dos valores de estos de acá. Obviamente acá está el mu de x1 y por aquí está, ¿no? Mu de x2, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es convexo? Cuando tomamos a la combinación lineal, ¿ya? Cuando tomamos a la combinación lineal aquí, ¿cómo se toma la combinación lineal?
un punto X sería alfa por X1 más 1 menos alfa, y ¿no? 1 menos alfa por X2, ¿ya? Este sería cualquier punto que está acá, pues supongamos que es este. El valor de eso está por encima de esta recta, ¿ya? Ahí está. Puede ser cualesquiera, ¿ya? En otras palabras, si nosotros trazamos una línea recta, todas las imágenes están por encima de esa recta, ¿ya? Todos los valores de la función pertenece está por encima de eso. En ese caso es convexo, ¿ya? En ese caso es convexo, un conjunto convexo. ¿Cuándo no sería convexo? Por ejemplo, cuando tengamos así, ¿no? ¿Cuándo no sería por aquí? A ver, ¿cuándo no sería convexo? Por ejemplo, cuando tengo una función así, por ejemplo. Por ejemplo, así, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo trazo una línea, tomo dos puntos aquí o por aquí, ¿sí? ¿No? Que las imágenes no solo están por encima, por supongamos aquí, entonces acá estaría pues aquí el X1, ¿no? Y por acá estaría el X2, que los valores de estas imágenes, de estos valores, imágenes de estos puntos, no todos están por encima de esa recta, ¿no? ¿Por qué? Porque para este lado de aquí, está por debajo de esta recta, ¿no? Por lo tanto, este de aquí no es convexo, ¿ya? Eso de ahí. Entonces, un conjunto que cumpla esas características es un número, acá es un número difuso, ¿ya? Entonces aquí, otro concepto que hay que recordar es el número difuso. Como un número difuso es un conjunto difuso, entonces otro concepto, lo que hay que recordar es el alfa de corte, ¿ya? Es el alfa de corte, ¿ya? Es el alfa de corte. ¿Qué es el alfa de corte? Entonces, el alfa de corte de un conjunto A, entonces, repito, en este caso ya cuando hablo de un conjunto K es un número difuso, porque un número difuso es un caso particular de un conjunto difuso, ¿no? Entonces, ¿cómo se define un alfa de corte? Lo vamos a definir de esta forma, ¿no? En sí la definición ya conocemos, ¿no? Es el conjunto de los X tal que función de pertenencia, ¿no? Es mayor o igual que alfa, ¿no? En forma, en forma geométrica significaban lo siguiente, ¿no? Tenemos un conjunto difuso. A ver, voy a dibujarlo de este tipo, ¿no? Aquí, obviamente 1, que es el alfa de corte. Si nosotros cortamos a la altura de alfa, que acá está el alfa, ¿no? Entonces, eso se podría proyectar aquí, ¿no? Y nos generaba un intervalo, ¿no? Un intervalo, ¿no? Ese sería el alfa de corte. Este significa esta definición que acabo de hacer, ¿ya? Entonces, esto de aquí, ¿cómo podría yo también hablar? También, a ver, en todo caso voy a escribir aquí. Entonces, yo lo podría hablar como un intervalo. Entonces, esto podría ser, voy a llamarlo el A1, ¿ya? A1 de alfa, ¿ya? Este lado va a ser A2 alfa, ¿ya? Este puede ser, para dar notación, ¿no? Entonces este alfa de corte podríamos denotarlo como el intervalo, ¿no? Como el intervalo cerrado que va, ¿no? Aquí, intervalo cerrado, aquí voy a poner entonces intervalo cerrado, que va ¿de qué? De A1 de alfa
hasta A2 de alfa. ¿Ya? Entonces, de esa forma, porque este es un intervalo, estamos viendo. Entonces, este alfa de corte lo puedo denotar de esta forma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. ¿Ya? Ese es el alfa de corte. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Necesitamos otro concepto 3, recordar. Como hemos visto que podría haber diferentes conjuntos difusos, y estamos diciendo que un número difuso es un conjunto difuso, ¿no? Entonces tenemos tipos de, ¿ya? Tipos de número difusos. Números difusos. Números difusos, ¿ya? Tipo de números difusos. Tenemos tipo de números difusos, ¿ya? Entonces, primer tipo, el primero, a ver, a ver, el primer tipo, el más sencillo, por ejemplo, entonces es número difuso, es decir, un conjunto difuso, el más sencillo, ¿cuál es? Triangular, ¿no? Entonces, el primer tipo de número difuso, entonces tenemos número difuso triangular, ¿no? Entonces, tenemos el primer tipo, número difuso triangular, ¿no? Entonces, primero vamos a graficarlo, ¿no? Teníamos aquí eh, de esta forma, y los parámetros eran aquí el A, y por aquí estaba el B, y por aquí estaba C, ¿no? Estaba C ahí. Entonces, obviamente por aquí está, tiene que ser normal, significa aquí es 1. Ahí está, ¿no? ¿Cuál era su función de pertenencia? Aquí su función de pertenencia era mu de A, aquí, aquí, mu de A X era igual, a ver, aquí, a ver, aquí, a ver. A ver, ¿cuál era la función de pertenencia? Entonces decíamos, ¿no? A ver, era 0, ¿ve? ¿No? Cuando X son menores iguales a A. Entonces, a ver, aquí, menores iguales a la, ¿no? Entonces, era, a ver, aquí, a ver, entre A y B, ¿cuál es? Entre A y B sería X menos A, ¿no? Esa es la ecuación de la recta. Entre X menos A y B menos A, ¿no? Entonces, cuando el X está entre A y B. Cuando está entre A y B. Y cuando está entre B y C, es X menos C entre, a ver, ¿cuál sería la ecuación? Y B menos C, ¿no? Esa es la ecuación de esta recta, ¿no? Pendiente negativa aquí. Ah, cuando el X está, entonces tendría que ser C menos B, ¿no? Aquí, ojo que aquí, a ver, acá, ¿ah? Este de acá es C1, perdón, C0, para ordenar C0, y acá estaría B1, ¿no? B1. Entonces yo pongo como aquí, como punto de paso, entonces digo acá, X menos C
X menos, por, ¿cuál es el pendiente? Pendiente sería 1 menos 0 entre B menos C. ¿Sí? ¿Correcto? O podría ser, si yo pongo como punto de paso esto, ¿no? A este punto me va a salir al revés, pues. Me va a salir X menos, C menos X entre B menos, C menos B, ¿no? Eso dependiendo cómo lo vemos, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahí es cuando B a C, ¿no? Igual a C, ¿no? Ya está. Y obviamente aquí vamos a agregarlo, o coma, es 0 en otro caso, mayores que Z, ¿no? X mayores o iguales a C, ¿no? En ese caso. Entonces, esta sería la ecuación, ¿no? Este es el primero, ¿ya? Entonces, ojo que la notación para conjunto difuso A, que es de tipo triangular, aquí entonces una observación, hemos estado utilizando también en MATLAB ya, ¿no? Aquí en todo caso así voy a escribir, podría ser con sus elementos, ¿no? Que podría ser de esta forma. El primer elemento, punto y coma, el segundo elemento, punto y coma, y el tercer elemento, ¿no? Tan solo representamos a través de sus parámetros, ¿ya? Esa sería una notación. Otra notación que podríamos utilizar con su alfa de corte, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el alfa de corte? ¿Cuál sería el alfa de corte? Hemos dicho aquí, en forma genérica es A1 de alfa, A2 de alfa. Pero para el caso triangular ya tenemos definido, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo se hallaba el alfa de corte? Esta hay que igualar a cero, perdón, a alfa y hay que despejar x, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primero? Sería acá sería b menos a, ¿no? Despejando, ¿ah? B menos a por alfa más el a. Ese sería el primer elemento. Segundo elemento, despejamos de acá. Sería b menos c alfa más c. Ya está. Entonces, ¿ya? Entonces, cuando tengamos, ojo que aquí estamos poniendo nuestro alfa de corte en forma genérica, cuando caso triangular. Entonces, número difuso triangular podría ser representado con su alfa de corte de esta forma. Es decir, un ejemplo aquí. Ya donde estamos, a ver, por aquí, ejemplo, ¿no? Acá ejemplo, me dan aquí un número difuso y su representación gráfica, ¿ya? Por ejemplo, acá me dice por aquí, y, ¿no? Y me dicen acá es, por ejemplo, no sé, podría ser 10, por aquí podría ser aquí 15, y aquí podría estar tal vez 20, ¿no? 20. Y tenemos aquí, obviamente, 1, ¿no? Y este es el conjunto A. Este es triangular, yo lo puedo representar su alfa de corte. A ver, o en todo caso la notación. Una forma de representar esto es, podría ser paréntesis o corchetes, ¿ah? Podría ser ¿cuál? 10, punto y coma, 15, punto y coma, 20. Entonces, esta es una notación. Cuando nos pongan esto, significa que este es un número difuso triangular o conjunto difuso triangular, ¿ya? Y su alfa de corte de este número difuso, ¿cuál sería? Sería el intervalo aquí, a ver, ¿no? Entonces lo reemplazamos. Y si este sería el A, este es el B,
el C. En otras palabras, ya no necesitamos ni escribir su ecuación, ¿no? Si vamos a trabajar con alfa de corte directo, reemplazamos acá. Entonces acá, ojo que este es B, ¿ah? B, ¿ah? B menos A. Entonces acá sería B menos A, 15 menos, 15 menos 10, 5. ¿No? 15 menos 10, 5 por alfa. Más el A. ¿El A quién es? 10. Punto y coma. Ahora la otra parte. B menos C. Es decir, B menos C. Ojo que, pero hay que tener presente la ubicación, ¿ah? El B está acá, el C está acá. En algunos textos podría encontrar el C acá y el B acá, ¿ah? O aquí a veces ponen U, es decir, la ubicación es A, el B y la C, en ese sentido, ¿ah? Entonces hay que tener presente eso. Entonces, para este caso, segunda parte sería B menos C, este sería B menos C, sería menos, a ver, sería 15 menos 20 menos 5. Acá sería alfa, ¿no? Más C. ¿Quién es el C? 20. ¿No? Obviamente aquí para alfa, que está entre 0 y 1. ¿No? Para alfa, entre 0 y 1. ¿No? Ojo que tiene que funcionar, ¿ah? Por ejemplo, aquí, para alfa 1, ¿cuánto me da? Cuando alfa 1 es acá, 1, 5, 10. ¿No? 10, 15. Acá, 1, 20 menos 5, 15. Es decir, cuando alfa es 1, aquí es 15. ¿Qué pasa cuando alfa es 0? Acá sería 10 a 20. Acá está. Funciona. Entonces, este es el alfa de corte para nuestro ejemplo. ¿Ya? Entonces, podríamos tener esta notación o esta notación. ¿Ya? Para el caso número difuso triangular. Entonces, este sería un ejemplo de número difuso triangular. ¿Ya? Entonces, veamos el otro, a ver, el otro que es también conocido. 2. Es el número difuso trapezoidal. ¿Ya? Número difuso trapezoidal. Entonces, a ver, igual vamos a dibujar, ¿ya? Tenemos, ¿por qué principalmente estoy viendo con la parte gráfica? Porque hemos dicho que un conjunto se puede representar a través de su función de pertenencia y como el número difuso es conjunto difuso, entonces estoy yendo directo con esto, ¿no? Entonces acá dibujamos un trapezoide, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos tener aquí el A, por aquí tendríamos B, por acá tendríamos C, y obviamente por aquí D, ¿ya? Entonces, obviamente aquí está 1. Obviamente este es un número difuso, ¿por qué? Porque es normal y también obviamente es convexo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su función de pertenencia? A ver, ¿cuál es su función de pertenencia? Aquí entonces, aquí mu de A X va a ser igual. Entonces acá vamos a tener 4 partes, ¿no? Primero, vamos a tener el 0, ¿no? Acá, 0 ¿cuánto es? Cuando son x menores iguales a. Entonces x menores iguales a la. O, ¿no? O x mayores iguales a d. Ahí, ¿no? Ahí está. El otro, entre A y B. Entre A y B sería aquí x menos A entre B menos A. Esa sería la ecuación, ¿ah?
cuando X está entre A y B. Ahí está. El otro, cuando está en BC es 1, ¿no? Acá, cuando el X está entre B y C, es 1, ¿no? Acá, BC es 1. Y CD tenemos otra recta. A ver, ¿cuál es esa recta? Sería D menos X, por ejemplo, podríamos poner acá D menos X o X menos D, entre C menos D. Entonces aquí, cuando X está entre C a D, ¿no? Entonces esa era la ecuación de ese tipo de conjunto. Entonces eso va a ser la ecuación de número difuso trapezoidal. ¿Ah? Igual que en el anterior, ¿ah? Aquí una observación, las notaciones, aquí, las notaciones. Entonces, un conjunto difuso trapezoidal A, vamos a denotar con sus elementos. ¿Ya? A ver, entonces una observación aquí, un número difuso trapezoidal, ¿ya? Podemos representar con sus elementos. Acá el A, punto y coma, B, punto y coma, C, punto y coma, D. O en algunos textos van a encontrar con paréntesis. A, B, C, D. Elementos nada más, ¿no? Por ejemplo, en MATLAB vamos a utilizar esta notación, ¿no? Entonces, eso es una. Ahora el 2, ¿cuál sería su alfa de corte? Entonces, alfa de corte, ¿no? Alfa de corte, obviamente, un poco recordando también es A1 de alfa, A2 de alfa. ¿Ya? A2 de alfa. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería su alfa de corte? A ver. Entonces, aquí es 0, aquí sería B menos A, ¿no? El primero sería aquí. B menos A por alfa más A, ¿no? Coma, C menos D por alfa más D. Recuerden cómo calculamos sus alfa de cortes, ¿ah? Alfa de corte, ¿cómo calculamos? Igualamos a alfa y despejamos X, ¿ya? En otras palabras, para cualquier alfa aquí, ¿no? Entonces, en otra palabra, lo que acabamos de hacer es, si yo trazo cualquier alfa, a la altura de alfa, acá está alfa, acá está el alfa, ¿no? Entonces, si yo trazo acá, entonces con este voy a poder calcular el intervalo aquí, ¿no? Acá estaría, proyectamos, acabamos de calcular es este intervalo. Es decir, desde acá hasta acá. Recuerden también que en sí este sería el A, para en este caso, ¿no? A1 alfa, y este sería A2 alfa. Me está saliendo feo las letras. ¿Ah? A2 alfa, ya está. Eso es. Esos son los alfabéticos, ¿no? Entonces, igual que en el anterior, bueno, creo que el ejemplo, ¿no? Pongamos que un ejemplo aquí, ¿no? Vamos a, por ejemplo, podríamos representar, por ejemplo, las personas ah, a ver, adultas. Las personas adultas podríamos representar de esta forma. A ver, aquí un trapezoide. Aquí, de esta forma. Las personas adultas, entonces, menores de tal vez a 20 años, tal vez podría ser. Menores de 20 años, obviamente, estamos seguros que no son adultas.
¿Hasta cuántos son, podrían cambiar? Tal vez hasta 25, tal vez hasta 30, dependiendo ya, vemos, ¿no? Pero de 30, podría ser de 30 a adulta, tal vez a 50, eso hay que analizarlo, ¿no? Estamos seguros que es adulta, uno, pero de 50 podría ser a 80, o tal vez 70, dependiendo, ¿no? La adultez disminuye. Acá del 20 a 30, adultez aumenta, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos representar el conjunto difuso, ¿no? El conjunto difuso, acá obviamente está, ¿no? El conjunto difuso, este lo voy a llamar el A, el conjunto de las personas altas. Entonces, si yo quiero operar esto, entonces tengo que trabajar como número difuso, ¿no? Entonces, de eso su representación podría ser de esta forma, ¿no? Podría ser aquí, acá tus elementos, 20, punticoma 30, aquí 50, aquí 70. Ahí está. ¿Y cuál sería su alfa de corte? Aquí, su alfa de corte. Es decir, alfa de corte va a ser un intervalo, ¿no? Entonces sería B menos A, 30 menos 20, 10. Acá sería 10 alfa más el A, es decir, más 20. Ahí está. Por la otra parte, C menos D. eh, C menos D. ¿Cuánto es aquí? Ah, menos 20, ¿no? Menos 20 alfa más la D, más 70, ¿no? Más 70. ¿Ya? Entonces, eso sería las, el conjunto difuso, ejemplo de conjunto difuso trapezoidal. ¿Ya? Ah, entonces, teniendo, obviamente hay más, ¿no? Hay otros tipos, gaussiana, entonces hay que seguir analizando. Entonces, con eso ya podemos ir pasar ya lo que es aritmética difusa en sí, ¿no? Siguiente, entonces acá aritmética difusa, ¿no? Entonces, aritmética difusa, entonces, tenemos dos estrategias, ¿ya? O dos métodos principales. Primera estrategia es a través de aritmética intervalar. La otra estrategia es gracias a teorema de extensión de Sadet o principio, de extensión, ¿ya? Extensión de Sadet. Esa es la padre de la lógica difusa, ¿no? Sadet, ¿no? Entonces son dos estrategias, ¿no? Que hoy día vamos a ver es el primero, el aritmética a través de aritmética intervalar. ¿Ya? ¿Cómo sumamos intervalos? ¿Ya? ¿Cómo sumamos intervalos? A ver, ¿cómo sumamos intervalos? Es decir, números que considero como intervalo. Ya hemos visto, ¿no? Esta es la estrategia. A1 más B1, A2 más B2, ¿no? ¿Y cómo restamos? Aquí, ¿no? ¿Cómo restamos? Tenemos aquí A1 menos B2, A2 menos B1, ¿ya? También hemos visto, ¿no? Cómo multiplicamos intervalos, que tenemos aquí, ¿no? Y con caso particular cuando es positivo, ¿no? Caso particular cuando es positivo, entonces se simplifica este resultado, ¿no? ¿Y cómo dividimos? Primero calculamos el inverso. Acá, recuerden, esto significa el mínimo. Esto significa máximo. Esto de aquí, caso positivo, es decir, el intervalo es el subconjunto de los reales positivos. Entonces, la inversión es de esta forma. Aquí tenemos el ejemplo. Y con eso dividimos, ¿no? ¿Cómo dividimos los números? Entonces, y también por el escalar, ¿ya? Entonces, en eso nos vamos a basar
con la aritmética difusa. Entonces, un poco para ir a Octave, en el Octave ya está implementado esa estrategia de cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Entonces, hay un comando que se llama, a ver, por ejemplo, yo defino un intervalo, ¿cómo se define? Inf sub, de esta forma. Por ejemplo, de 2 a 4. Si está instalado el toolbox, ¿ya? Entonces, ¿cómo se acá? PKG list, ¿ya? Entonces, hay que verificar si realmente a ver si está instalado ese toolbox o ese paquete, ¿no? Aquí vamos, es el intervalar. A ver, ¿dónde está? Justo si está, ¿no? Pero nosotros aquí, interval, ¿no? Si está instalado. Pero entonces significa que falta leer, ¿ya? Recuerden esos detalles, ¿ah? Aquí está instalado, entonces hay que leer. ¿Cómo se llama? PKG load interval, ¿no? El nombre del paquete, ¿no? Entonces ahora sí, aquí generamos ese intervalo, el A, ahí tenemos el A, ¿ah? Y a ver, otro número, por ejemplo, B, por ejemplo, de a ver, puede ser de, no sé, cualquiera aquí, de 3 a 6, ahí tenemos, ¿ya? Ahí está, tenemos dos intervalos. Entonces, aritmética intervalar ya está definido en Octave, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se hace suma? Tan solo sumamos tan solo, ahí está, y eso nos va a dar un C, ¿ya? ¿Cómo se sumaba? 2 más 3, 2 más 3, 5, 4 más 6, 10. Ahí está. Estamos aplicando la definición que hemos visto, ¿ah? ¿Cómo se resta? Tan solo poniendo menos, ¿ya? Aquí está, ¿ya? La resta. El producto, ¿ya? El producto, y acá con el operador punto. Y el cociente, a ver aquí, tan solo con el operador punto también. Ahí está, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a basar para hacer nuestras operaciones con números aritméticos, con números difusos. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces acá con el aritmética intervalar. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra operación? Entonces, sean, a ver acá. Voy a suponer, por ejemplo, acá sean el A y B, o que represente, por ejemplo, aproximadamente 2. Aquí en todo caso vamos a escribirla acá. Que represente, por ejemplo, este de aquí, aproximadamente 2. Aproximadamente 2. ¿Verdad? Y el otro número difuso que represente aproximadamente, por ejemplo, 3. 3. ¿Ya? Aproximadamente 3. ¿Ya? Entonces, para nosotros utilizar aritmética intervalar, entonces, ¿qué necesitamos? Pues, ¿qué necesitamos? Entonces, necesitamos, aquí el principal aquí dato va a ser el alfa, ¿no? El alfa de corte. ¿Por qué? Porque justamente este alfa de corte es lo que me lo convierte en un intervalo, ¿no? Que me lo convierte en un intervalo. Entonces aquí, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, entonces necesitamos, ¿cómo podríamos representar este conjunto? Entonces este conjunto, por ejemplo, podríamos representar un número triangular. ¿Cuál sería aproximadamente 2? Por ejemplo, podría ser 1, primer elemento, 2, segundo elemento y 3. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica? A ver, aquí significa que
Es un triángulo, profe. Acá está el 2, ¿no? Entonces aquí, acá está el 1. El 1 es 100% obviamente aproximadamente 12 y si son iguales, entonces acá 1. Y los que son menores que 1 va aumentando ser muy aproximadamente 2. Mayores a 2 va disminuyendo, ¿no? Que sea aproximadamente 2 hasta 3. ¿Ok? Entonces, de esa reinterpretación podríamos dar aquí, triangular, ¿eh? Y acá el B, aproximadamente 3, por ejemplo, podría ser, o aproximadamente 3, tal vez aquí para un poco variar, aproximadamente 4, igual, ¿no? Cualquier ejemplo, aquí aproximadamente 4. Podría ser, a ver, ¿cuál? Podría ser, por ejemplo, 3 y 4, un triangular también, ¿no? Un triangular. O que esta interpretación damos según el experto, ¿ah? Según el que conozca. Por ejemplo, ¿cómo lo interpretamos? Que diga aproximadamente 2. Justamente ahí está la ventaja, ¿no? De la flexibilidad, ¿qué interpretación damos a ese valor, ¿no? Entonces aquí igual triangular, ¿no? Igual triangular, acá estaría, por ejemplo, aproximadamente 4, por aquí estaría el 4, acá está el 3 y por acá está el 5. Y tenemos un triángulo. A ver, no me salió el triángulo. Hablo por aquí. Ahí tenemos. Ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Entonces acá solución. Entonces, ese sería como dato que nos dan, ¿no? Como datos, sean, a ver, aquí, lo veo, obviamente, ¿no? Nos dan esos dos conjuntos, o en este caso, números difusos, nos piden, ¿no? Nos piden, por ejemplo, hallar, ¿no? Hallar la suma de esos dos conjuntos, la suma, ¿no? Sumar esos dos números difusos. ¿Ya? Entonces, veamos la solución. Entonces, la solución. Entonces, primero lo que necesitamos, ¿cuál es? Sus alfa de corte. Entonces, primero lo que necesitamos, su alfa de corte de A. Repito, ¿por qué? Porque el alfa de corte es lo que lo convierte en un intervalo al número difuso, ¿no? Entonces, acá sería, a ver, para este resultado, ¿cuál sería? Acá era, a ver, ¿cómo se construye su alfa de corte? Recuerde, para un triangular, aquí, ¿no? Aquí, para un triangular, que en forma genérica, ¿no? Es B menos A, ¿no? B menos A alfa más A y B menos C alfa más C, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál sería? Pero acá entonces aquí, aquí sería el A, B, C. B menos A sería 2 menos 1, 1. Entonces quedaría alfa más el A, que sería 1, coma, igual, B, acá 2 menos 3, acá sería menos 1, es decir, menos alfa, más D, que sería 3. Entonces ese sería nuestro alfa de corte, ¿no? Nuestro alfa de corte. Ahora, para conjunto B. Acá vamos a tener, a ver, sería igual aquí. B menos A, 4 menos 3, 1. Acá sería entonces alfa más el A, 3. Entonces acá sería 4 menos 5 menos alfa más 5. Ahí está. Entonces, ¿no? La suma, ¿a qué sería igual? Entonces acá hallamos nuestra suma y obviamente vamos a tener el alfa de corte, ¿no? De la suma.
Entonces, ¿cómo se define la suma? Tan solo elemento a elemento. Alfa más alfa, 2 alfa. 1 más 3, 4. Menos alfa, menos 2 alfa. 3 más 5, 8. ¿No? 3 más 5, 8. Ya está. ¿Qué sería la suma? ¿Ya? ¿Qué sería la suma? Pero quiero ver realmente cuál es la función de pertenencia. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cuál sería el mu? El mu de la suma. A ver, mu de A más B. Acá, X. Entonces aquí, como es triangular, vamos a tener 3 partes. A ver, ¿cuál sería? Lo decimos, a ver. Cuando alfa es 0, acá es 4A 8. ¿Ah? 4 a 8. Significa para x menores y acá menores iguales a 4, acá es 0. También para x mayores iguales a 8. ¿Ya? Luego, ¿cómo voy a obtener los otros? Igualando a x. Por ejemplo, acá entonces aquí, de aquí voy a tener x va a ser igual 2 alfa más 4. Entonces, alfa, ¿a qué será igual? Alfa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a x menos 4 sobre 2. Eso significa, ¿no? Cuando alfa es 1, ¿cuándo es? Cuando es alfa es 1, ¿cuánto me da? Cuando alfa es 1, acá me da 6. Cuando alfa es 1, me da 6. Significa cuando x está entre 4 y 6, tengo esta ecuación. X menos 4 entre 2. ¿Ya? Ahí está. Y acá ya directo puedo decir de 6 a 8, cuando X está entre 6 a 8, ¿de dónde obtengo? Una rayita. Este igualando a X sería menos 2 alfa más 8 igual a X. Entonces alfa, que es igual. Alfa sería igual aquí, ¿no? A ver, podría ser que este paso restar allá sería, por ejemplo, acá, a ver, 8 menos X, ¿no? Este paso acá entre 2. Ahí está. Entonces acá va a ser 8 menos X sobre 2. ¿No? Entonces, eso sería la función de pertenencia, ¿no? De, ¿ya? De el conjunto, o en este caso, número de hijos. De esa forma se calcula la suma. Y geométricamente, ya, creo que geométricamente aquí, ¿no? Es un triángulo aquí, pues, ¿no? A ver, aquí. Geométricamente, podemos aquí graficarlo, ¿no? Entonces, ¿qué valores tengo? Tenemos, a ver, en todo caso vamos a graficar todo, ¿ya? ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a graficarlo en uno solo, los tres conjuntos, ¿ya? El primer conjunto A es 1, 3, 1, 2, 3, aquí. Entonces aquí, voy a poner aquí 1, 2, 3, aquí voy a poner 4, voy a poner 5, ¿ya? Y 6, 7 y 8, ¿ya? 8.
Entonces, dibujamos el primer conjunto. Era 3, ¿no? Entonces, acá estamos 1, de triangular, 3. Ahí está. Es el primer conjunto A. O en este caso, número difuso. El otro B es 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, aquí en 4. El 4 es 1. Ahí está, ¿no? ¿Y cuál sería la suma? La suma es de 4 a 6, ¿no? 4 a 6, acá, 8 aquí, perdón, 6 aquí, 4 a 6 y luego a 8. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos aquí, y este es el número difuso A, este es el número difuso B, este es el número difuso A más B. ¿Ya? Ahí está. A ver, vamos a ver, vamos a ver eso en Octave. A ver, veamos en el Octave. A ver, recuerden, en el Octave siempre antes, si no hemos leído decir el Toolbox para que funcione, hay que leer este siempre. Por eso a veces es recomendable incorporar en el script, ¿ya? Leer el paquete, en este caso, perdón, simbólico, no, de Toolbox de lógica difusa, ¿ya? De lógica difusa. Siempre es bueno considerarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, ¿qué cosa? Ingresar el número, a ver, tal vez voy a un poco ampliar. Entonces, primero lo que podemos hacer es ingresar el universo discurso. En este caso, ¿cuál es nuestro universo discurso? El universo discurso, en este caso, ¿de qué número estamos haciendo el estudio? Por ejemplo, podría ser de 0 a 10, ¿no? De 0 a 10. Ese sería nuestro universo. Por ejemplo, cuando yo hable, ¿a qué se refiere universo discurso? Por ejemplo, cuando yo hable aproximadamente 2 y aproximadamente 4, más o menos los datos podrían estar entre 0 a 10, ¿no? Entonces ese es el universo discurso, es el como conjunto universal, podríamos decir, ¿no? Entonces, primero lo que hay que hacer es entonces aquí, es universo discurso. Luego hay que ingresar, ¿ya? Hay que ingresar el primer conjunto difuso que aquí indicamos, ¿no? Ingresa el número difuso triangular, ¿ya? Voy a llamarlo tri 1, voy a llamarlo tri 1 o T1, ¿ya? T1. Y luego también voy a ingresar el segundo conjunto difuso triangular, T2. Aquí lo vamos a eliminar porque había hecho para trapecio, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener de esa forma, ya está. Una vez incorporado, para no estar programando aquí aquí cómo se dibuja, cómo se evalúan los triángulos, no hay complicación de programar tampoco. Justamente para eso utilizamos el Toolbox, ¿no? El Toolbox de lógica difusa de Octave. Esta función, recuerden, esta función ya está programado, está en el Toolbox simbólico. Entonces yo le digo triangular, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí en todo caso, aquí he hecho para otro ejemplo. Entonces vamos, ¿qué pasamos? Pasamos el universo, acá universo discurso, y pasamos el T1, el elemento T1 del 1, el T1 del 2, el T1 del 3, los elementos, es como decir el A y el B y el C, ¿no? Que hemos dicho para triangular, tienen esos elementos, ¿ah? Y eso lo voy a llamar T mayúscula, acá T mayúscula 1, ¿ya? Y en T mayúscula 2, ¿qué voy a capturar? Igual, el mismo universo, acá va a ser el T2 de 1, T2, T2 de 3. Ahí está. Con eso que acabo de hacer, construir el número difuso triangulares. 1, 2. ¿Ya? Entonces este de aquí, vamos a eliminar. Ahí está. Y empezamos obviamente haciendo la suma. ¿Ya? Aquí voy a iterar, a ver, voy a iterar, o en todo caso voy a trabajar con el mismo.
Ojo que cuando hemos tenido aquí, el resultado, han visto aquí, en función de qué está. Realmente está en función de alfa, ¿no? Yo quiero construir esto, lo que tengo, graficarlo todo, entonces tengo que hacer variación del alfa. Pero alfa, recuerden, ¿de dónde varía? Varía de 0 a 1. De 0 a 1. Aquí, de 0 a 1, ¿no? Entonces, por eso aquí ponemos, ¿qué cosa? Un bucle, ¿no? La variación del alfa, que le voy a poner al, ¿no? De 0 a 1, ya está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construye? Aquí vamos a poner comentario. ¿Cómo se suma? ¿Cómo se suma un triangular? Elemento, elemento, ¿no? Aquí. A ver, ¿cómo se suma? Tan solo ponemos aquí, pues, aquí. El alfa de corte. Para eso justamente, a ver, aquí. Y, obviamente, cuando uno programa hay que hacer el caso genérico, ¿no? El alfa de corte genérico. La suma, ¿no? Es B menos A por alfa más A. Sería para el primero, ¿no? Es decir, el alfa, B menos A sería aquí. ¿Cuál sería aquí? T1, ¿no? A T1, T1 de 2. Es decir, A menos B más A. Claro, aquí estoy poniendo eso de allá. El primer conjunto. Aquí por alfa. El segundo sería aquí. El T1, 3 menos alfa. T1, 3 menos T1, 2. ¿Qué estoy escribiendo acá? Es el alfa de corte aquí, ¿ah? Este de aquí. Este es para... Ajá, este de aquí. Este es para trapezoide, ¿no? Aquí, para triangular estamos aquí. Aquí, ¿no? Aquí. Es B menos A alfa más A. El otro es B menos C alfa más C, ¿no? Es lo que estoy escribiendo acá. Ahí está. ¿Ya? Entonces, y lo mismo hacemos para el otro conjunto. En todo caso, Y1, voy a llamarle aquí. Y1, es decir, alfa de corte para Y2. Para el otro número va a ser acá T2. Acá va a ser T2. Va a ser T2. Acá va a ser T2. Y acá va a ser T2. Y acá va a ser T2, ¿no? Ya está. Entonces, calculamos la suma. ¿Ya? Calculamos la suma. ¿Cómo se calcula la suma? El elemento nada más, ¿no? Y1, ¿no? Con Y2. Acá. Ojo, primera componente, ¿ah? Primer componente de Y1, primer componente de Y2, acá. Segundo componente de Y2, Y1, segundo componente de Y2. Ahí está, ¿ve? Y ese es todo, aquí. Entonces aquí, obviamente, aquí ya estaba el resto también. La voy a poner punto y coma. ¿Ah? Y, y terminamos, ¿no? Para la variación de capturar el alfa, para dibujar. Entonces lo que vamos a hacer es graficar. Primero vamos a graficar el T1. Acá, T1, ¿ya? El otro vamos a graficar T2, ¿ya? Y luego vamos a graficar la suma. Aquí, la suma 1, ¿no? Ahí está, la suma 1, ya está. Y, y esto de acá lo vamos a ya eliminar, porque la resta no estamos haciendo. Ya está. ¿Ya? Entonces, eso vamos a guardar. Voy a poner guardar como. A ver, suma. 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 A ver, voy a llamarle suma número difuso. Sumar a número difuso. Y guardamos. ¿Ya?
y voy a ejecutar. Ejecutamos aquí, ¿no? Ejecutamos y nos vamos a ventana de comandos para ya ingresar, pues, ¿no? Primero, ingreso universo discurso. Hemos dicho de 1, ¿no? Hasta, por ejemplo, 10. Habíamos dicho, ¿no? 1 al 10. Ya está. El triangular era, para nosotros, nuestro triangular es 1, 2 y 3. El primero, ¿no? El segundo, nuestro número era, a ver, ¿cuál era? A ver, nuestro número, a ver, aquí. El primero es 1, 2, 3, el otro es 3, 4, 5. Entonces aquí 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ponemos enter, nos sale el resultado, ¿no? Entonces tenemos el primer conjunto difuso, aproximadamente 2, ahí está. Segundo conjunto difuso, aproximadamente 4. Y luego tenemos la suma, ¿no? O como podrán ver, los parámetros del primero es 1, 2, 3, obviamente. Y el otro es 3, 4, 5. Y de la suma es 4, 6 y 8. ¿Ya? Eso es el programa para calcular la suma. ¿Ya? El detalle es que en el Octave hay que hacer el programa todavía. ¿Ya? Hay que hacer el programa así como estoy haciendo para la suma, todo el proceso. ¿Ya? Pero en cambio en MATLAB, ¿ya? Nos vamos a MATLAB, ya está incorporado las operaciones, ¿ya? Es decir, ¿cuáles son? Aquí, whose arithmetic, ¿no? Whose arithmetic, suma, estas funciones que ya están implementadas. Es decir, con en base a eso lo vamos a implementar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí va a ser número de particiones. Para nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a considerar lo mismo. Habíamos dicho el mínimo, por ejemplo, para nuestro ejercicio es 0 y para aquí y el máximo es 10. Nuestro universo va a ser ahí, vamos a hacer esa partición, ¿no? Y acá nuestro conjunto va a ser triangular, acá triangular, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros aquí? Ingresamos nuestros parámetros, era 2, no, era 1, ¿no? 1, 2 y 3. El B también es triangular, ¿ah? Era 3, 4 y 5. Ahí está. Y hacemos nuestra suma. Y de paso hacemos las otras operaciones también. ¿Ah? Hacemos la suma. A ver, ¿cómo hacemos la suma? Acá, con esto de aquí, con esta función. Y pasamos el A y el B y ponemos parámetro sum. Y para la resta, sub. Y para el producto, prod. Y para división, div. ¿Ya? Y esos hacemos los gráficos respectivos. ¿Ya? Entonces eso sí guardamos, voy a guardarlo en otra operaciones, número difusos, acá, número difusos, ND, operaciones número difuso. Guardamos, ¿ya? Guardamos y ejecutamos. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos. Voy a extenderlo, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ve? Por ejemplo, tenemos el A y el B y el producto, ¿no? Y la división. Entonces, aquí en figura 1, me está calculando la suma, ¿no? Aquí. Entonces, aquí tenemos la suma, ¿no? Y es más, la resta también. Entonces, tenemos el conjunto difuso A, conjunto difuso B, y acá está la suma, ¿no? Acá está la suma. Como podrán ver, tiene los mismos parámetros que hemos calculado. Este color, acá está la leyenda, este sería A más B. Y la resta, ¿no?